Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Buenos días, bienvenido a otro servicio en línea en Mosaic Boston, Brookline. Espero que estés bien, que estés permaneciendo en el Señor, que estés regocijándote en Él, que medites en el Evangelio y te llenes diariamente de su Espíritu. Estoy tan feliz de que estés sintonizando con nosotros y ¿podrías orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios en estos momentos? Padre Celestial, te pedimos que bendigas nuestro tiempo en la palabra de hoy. Tú has estado en control de todas las semanas durante esta crisis. Lo sentimos. Tu palabra está ministrando a las personas. Estamos agradecidos por eso. Y oro hoy, Señor, aliéntanos en la fe. Oro, Señor, que nos animes con el ejemplo de Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Anímanos con el ejemplo de Pablo, que hizo lo mismo. Él sirvió. Aliéntanos con el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, personas piadosas, hombres piadosos que dieron todo. Lo sacrificaron todo para alentar la fe de los demás, para plantar la semilla del Evangelio, plantar iglesias. Y Señor, bendice este tiempo en las Sagradas Escrituras. Continúa edificándonos y animándonos a cada uno de nosotros para que podamos edificarnos y alentarnos los unos a los otros. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén. El título del sermón de hoy es Estar para servir. Todo el texto que estamos a punto de leer trata sobre el servicio, un servicio sacrificial. Pablo escribe esta carta a una iglesia en Filipos, una iglesia que él plantó con Timoteo, juntos, y la iglesia está creciendo, y a medida que la iglesia crece, hay potencial para división, para desunión. Y esto es lo que hace Satanás, una de sus estrategias, o una de sus estratagemas es sembrar semillas de división. Entonces Pablo escribe esta carta y dice, no hay nada más importante que el Evangelio, porque no hay nada más importante que Jesucristo. Y no hay nada más importante que personas creciendo en un encuentro con Jesús. Entonces, no hay nada más importante que dedicar nuestras vidas a llevar el Evangelio a otras personas. Y lo hacemos juntos como hermanos y hermanas que participan en el Evangelio, llevando el Evangelio a las personas que viven de una manera digna del Evangelio. Y el mayor ejemplo de esto es Cristo mismo. Cristo va desde las alturas más altas hasta las profundidades más bajas para servirnos, para salvarnos. Así que estamos en el día de hoy en el capítulo 2, la parte final del capítulo 2 de Filipenses. Comienza con un texto glorioso, una visión gloriosamente cristológica de quién es Cristo, qué hizo en su encarnación y cómo eso se aplica a nuestras vidas. La semana pasada hablamos sobre la interacción entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Dios obra la salvación en nosotros, Él nos da ese regalo, debemos recibir ese regalo, recibir y creer, y a medida que lo hacemos, entonces obtenemos nuestra salvación. Somos santificados, Dios nos da gracia, pero nosotros usamos esa gracia para que no sea en vano. Así que trabajamos tan duro como podemos. Y luego de eso, de esa parte gloriosa del capítulo, Pablo pasa algo que a primera vista parece tan mundano. Nos muestra un itinerario de viaje de unos pocos caballeros, de unas pocas personas. Y tú dices, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Bueno, lo que está haciendo Pablo aquí es ilustrar los puntos que acaba de hacer sobre el servicio cristológico, sirviendo como Cristo sirvió, sobre la interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y luego muestra el ejemplo de dos hombres piadosos que están reflejando este servicio como el de Cristo. Tienen el corazón de Cristo. Ellos están ahí para servir. Ellos viven para servir. Y la otra cosa que quiero señalar aquí sobre este itinerario de viaje es que
Estas personas son personas reales que viven en un tiempo real en lugares reales. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque el Nuevo Testamento se basa en la historia real, en el tiempo real, en un espacio real. El Evangelio tiene sus raíces en la historia mundial, no en la mitología. Estas son personas reales con vidas reales y emociones reales y dolor real y deseos reales, esperanzas y sueños. El Evangelio es relevante para ellos. Por lo tanto, es relevante para nosotros. Se aplica a ellos. Se aplicó a nosotros. Vemos que si alguien se enfermó, no podría venir o no podría ir porque tenía que estar en un lugar diferente. La gente tenía amigos. Pablo tenía amigos y contaba con ellos como nosotros contamos con nuestros amigos. Hay un compañerismo profundo. Hay una emoción profunda aquí. Vivían en el mismo mundo en el que vivimos. Esta historia es real. Son seres humanos reales. Estas son vidas reales con historias reales. El Nuevo Testamento es un testimonio. Es una historia históricamente verificable de cosas extraordinarias que le sucedieron a la gente común cuando someten sus vidas a Dios, al servicio de Él, al servicio de las personas. Ahí es donde nos encontramos hoy, en Filipenses 2, 19 al 30. Voy a comenzar a leer los dos versículos con los que terminamos la semana pasada, los versículos 17 y 18, porque todo fluye en conjunto. Entonces, ¿mirarías el texto conmigo? Filipenses 2, 17, desde el 17 dice así. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo. Y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba, a todos vosotros, y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que yo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Esa es la lectura de la palabra santa, inerrante, infalible y autoritaria de Dios, que le escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos de los cuales hablaremos hoy. Hablaremos sobre el punto número 1, el corazón del siervo. Punto número 2, las dificultades del sirviente. Y punto número 3, el honor del sirviente. El contexto aquí es que Pablo está aprisionado en Roma. Y los filipenses, la iglesia en Filipos, los cristianos filipenses, toman una ofrenda para que Pablo cubra sus necesidades monetarias y la envían a través de Epafrodito, que se ofrece como voluntario para este viaje de 800 millas, unos 13.000 kilómetros. Tomó al menos 6 semanas en terreno irregular. Y en el camino contrajo una enfermedad, alguna infección. Y fue casi mortal, que lo llevó al borde de la muerte. Pero Epafrodito persiste a pesar del dolor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de un tipo llamado Epafrodito? Y debemos recordar sobre este hombre, es importante, porque Pablo sabe que la fe cristiana no se puede simplemente enseñar.
también debe ser agarrada firmemente. Enseñada y agarrada firmemente. Son ambas. No solo les está dando palabras de fe, Él les está dando una vida real. Ejemplos de esto es cómo se vive esto. Conozco mi andar, tal vez puedas relacionarte. Mi andar en la fe. La escritura me ha impactado. Me ha impactado los libros de teología, miles de libros de teología que he leído. Tal vez también me han impactado aún más las personas piadosas en mis vidas, a quienes vi servir, a quienes vi derramarse por la fe de muchos, a quienes vi sacrificar y sacrificar de ellos mismos. Vi esto con mis padres, vi esto con mi papá, vi esto con mi tío. Después de la universidad me mudé a Washington, D.C. Para trabajar fuera de la universidad. Y llegué a vivir con mi tío, que era plantador de iglesias en Washington, D.C., y con mi tía. Y viví con ellos durante un mes y vi a diario cuánto sacrificaban, cómo trabajaban, cómo se servían los unos a los otros, cómo se servían a los hijos, cómo los niños servían a los padres. Una increíble familia centrada en el Evangelio, una increíble iglesia centrada en el Evangelio. Los vi haciendo cosas incómodas, saliendo de su propia zona de confort. Hacíamos evangelismo callejero, y esta es una iglesia rusa, e íbamos los sábados, yo trabajaba una semana completa los sábados, y yo iba a la tienda rusa y evangelizaba allí. Intentaba compartir el evangelio con estas personas que iban a la tienda rusa. Realmente era muy incómodo, pero poderoso para llevar a muchos a la fe. Me mudé luego después a Carolina del Norte, al área de Raleigh y Durham, para mi seminario. Y recuerdo a Andy Davis y su familia, recuerdo a los santos en el sacrificio de FBC Durham, sirviéndose diariamente de manera radical. Y esto allí mismo encendió un fuego en mí para entregar mi vida al Señor, para servirle con todo lo que tengo. Esta semana mi esposa y yo celebramos el miércoles 14 años de matrimonio. Alabado sea el Señor, aleluya. Gracias, Señor. Y gracias, Tania, por tu paciencia y tu temple. Pero en mi esposa veo este corazón de servicio. Siempre he visto este corazón de servicio. Ella daría todo lo que tiene a los necesitados, ya sea un familiar o no. El Evangelio tiene que ser enseñado y agarrado firmemente, y es por eso que tenemos el ejemplo aquí de personas que tienen el corazón de Cristo. Jesús no solo vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Por lo tanto, queridos cristianos, el servicio para nosotros no es una opción. No hay niveles de élite de cristianos como los cristianos del Navy SEAL que sirven y el resto de nosotros somos como los que sirven o los que somos servidos. No, si eres cristiano, estás llamado a servir. La razón por la que debemos ser llamados a servir y recordar esto, porque no es algo natural. Es difícil. Y hay que desarrollar un corazón de servicio. Hay que cultivarlo. Y lo pienso así. Hace 2 semanas hablamos sobre desarrollar la mente de Cristo. Pensar los pensamientos de Cristo con Él. Así es como discernimos cuál es la voluntad de Dios. Mediante la transformación, la renovación de nuestra mente. Pero también tenemos que desarrollar no solo la mente de Cristo, sino también el corazón de Cristo. Un corazón de Cristo que late con Él. Su corazón, ese corazón que se derramó, que sangró por los demás, fue ese corazón el que motivó sus manos. Necesitamos desarrollar tanto en nosotros la mente de Cristo, el corazón de Cristo y las manos de Cristo. Pero hoy quiero centrarme aquí. Hoy me voy a centrar en desarrollar ese corazón de Cristo. Mira a Pablo en este texto. ¿Con qué frecuencia menciona a Cristo al hablar sobre el itinerario del viaje? Que aparentemente no tiene nada que ver con el Señor. El versículo 19 dice: «Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición». ¡Qué frase tan interesante! Ahora espero enviarte a Timoteo pronto. Espero en el Señor Jesús. ¡Qué frase! Mira en el versículo 24. «Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto».
confío en el Señor, es decir, si es la voluntad del Señor. Entonces, para Pablo, todos los días, mientras hace planes, mientras piensa en lo que hará en el futuro cercano, el Señor y su voluntad conforman cada decisión que toma. No es solo sentido común, no solo lo que él piensa es lo mejor, cuáles son sus deseos o sus anhelos, sino que presenta todo al Señor y a su voluntad. Y él menciona a Epafrodito aquí, que Epafrodito mejoró de su enfermedad. Y no solo dice, oh, gracias a Dios que Epafrodito mejoró. Él no dice, menos mal. Él dice, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios extendió su vida. Versículo 29. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como él. En el Señor yo espero, yo confío en el Señor, Dios está en control. Dios es quien extiende la misericordia al extender la vida, así que recíbelo en el Señor. El corazón de Pablo está enfocado en Cristo. Su corazón late con Cristo. Jesús está en el centro de todo lo que Pablo hace. Piensa, planea, desea y quiere. Jesús está en el centro. Toda su vida gira en torno a Cristo. Cristo es el punto focal y así es como se desarrolla el corazón de Cristo. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué ama Jesús? ¿Qué desea Jesús? Quiero desear esas cosas. El enfoque de Timoteo era el mismo, estaba en Cristo. Mira el versículo 21 y 22. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, los de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Todos tenemos nuestros propios intereses, cada uno de nosotros. Aquí Pablo dice que hay algunos cristianos en Roma en ese momento, que son creyentes, han confesado, han profesado creer en Cristo, pero aún así, Jesús no es el número uno en sus vidas. Para ellos no pueden decir que para mí el vivir es Cristo. Sus intereses todavía son muy altos. Sus propios intereses personales son más altos que los intereses de Cristo. Es por eso que estoy intentando hablar de desarrollar el corazón de Cristo en nosotros. Sus intereses son aquellas cosas que amas más que a Cristo, que en realidad es una forma de idolatría, pero Timoteo no. Timoteo no busca su propio interés. Él busca a aquellos en Cristo sirviendo el Evangelio con Pablo. Y por cierto, Timoteo estaba con Pablo cuando visitaron la iglesia por primera vez, cuando se fundó. Entonces Pablo sabía que si envía a Timoteo a la iglesia en Filipos, su presencia los alentaría. Pablo dice, y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Es decir, espero poder viajar 800 millas, casi 1.300 kilómetros, 6 semanas en un terreno irregular, arriesgando mi vida y mi cuerpo solo para estar con vosotros. Solo para estar en vuestra presencia. Así es cuanto os quiero. Y por cierto, esto tiene que conformar nuestra eclesiología, lo que significa ser una iglesia, hermanos y hermanas. Te diré esto. Hay personas del liderazgo de la iglesia que no he visto en persona desde principios de año. Al pastor Andy no he visto en persona desde marzo. Lo veo en vídeo 1 o 2 veces por semana y te digo que lo extraño. Te extraño, pastor Andy. Espero que lo estés llevando todo bien. Extraño a Caleb y le vi en la boda de mi hermano, a Raquel, la pude ver parada afuera en la iglesia bautista Ruggles en la boda de mi hermano también. Y te digo, cuando los vi, y tal vez puedas relacionarte con esto, cuando los vi, fue un placer. Fue un regalo para los ojos solo estar en presencia de esa persona. Hay algo ahí. Sí, por supuesto, estamos agradecidos de poder hacer esto. Estamos agradecidos de que podamos hacer grupos comunitarios a través de vídeo. Estamos agradecidos, pero no llega a ser un sustituto del mejor regalo que hay, que es cada uno de nosotros, nuestra presencia. Nuestra presencia es un regalo del Señor para los demás. Es por eso
que no puedo esperar para finalmente encontrarme en persona y confío en el Señor que será pronto. Epafrodito tiene el mismo enfoque. Su corazón latía por el latido de Cristo. Se esforzó casi hasta la muerte para traer un regalo a Pablo. El regalo de las finanzas de la iglesia de Filipos, pero también el regalo de su propia presencia. Y luego vemos el latido del corazón de Cristo en Epafrodito, en que cuando se escucha que la iglesia de Filipos escuchó que estaba enfermo, se angustió por su angustia. Y eso es increíble. No solo está enfermo físicamente, sino que está emocionalmente enfermo y preocupado porque estas personas están enfermas. Y el que esté preocupado por él revela el corazón de un sirviente. Versículos 25 dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito trajo este regalo y llenó con su presencia lo que los filipenses no pudieron con su ausencia. Versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Y me gusta la palabra aquí para servicio en ambos versículos que acabo de leer ahora. Esta palabra procede de la palabra griega liturgia, la cual se parece mucho a la palabra en español liturgia. Y en griego secular, la palabra que se usa para un hombre o una persona que por amor a su ciudad, por amor a los dioses, le daría un generoso regalo financiero a la ciudad o financiaría un gran trama o equiparía un acorazado, lo que significa que esto fue sacrificial. Entonces vemos que Epafrodito es un siervo aquí. Sacrificó muchas ofrendas, todo por Cristo. Y esto es lo que significa desarrollar un corazón de servicio. Y también un siervo de Cristo está dispuesto a ir a cualquier lugar que Cristo envíe. A cualquier lugar que Cristo te envíe. ¿Crees que fue fácil para Timoteo dejar de lado a Pablo? No, claro que no. Mira esto, versículo 22. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirva a su padre. Se amaban. Tenían una relación donde Pablo era un padre espiritual y Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Pero Dios estaba llamando a Timoteo para hacer este viaje al sacrificio, a dejar su consuelo para bendecir a los demás. Eso no fue fácil, pero fue la voluntad del Señor. ¿Crees que fue fácil para Epafrodito abandonar las comodidades del hogar? ¿Tomar este difícil viaje a Roma? No fue fácil, pero tenía que hacerse. ¿Crees que fue fácil para Pablo dejar las comodidades del judaísmo, las comodidades de su fe y su familia y todo, y ser un misionero? No, claro que no. Pero Jesús dijo: tengo una misión para ti. Eres mi sirviente, y un sirviente es enviado donde el maestro dice que vaya. Así que me pregunto, ¿alguna vez, y por cierto, esta es una pregunta muy importante, ¿alguna vez has dicho: Señor, iré a donde digas que tú quieras que vaya? Señor, estoy dispuesto a ir donde me digas que tenga que ir. Él dijo: pues vale, pues yo voy, aquí estoy. La pregunta con la que estoy luchando es: Señor, ¿estoy dispuesto a quedarme donde tú me has llamado a estar? Y quizás eso es con lo que muchos de ustedes están luchando. Hay otros lugares para vivir donde puedes estar mucho más cómodo, pero quizás eres menos útil para el reino. Es una pregunta importante. Señor, ¿estoy dispuesto a ir? Señor, ¿estoy dispuesto a quedarme una vez que esté donde me has llamado a estar? Y el siervo que tiene el corazón de Cristo está dispuesto a ir. Está dispuesto a servir a cualquiera. Timoteo sirvió a Pablo y luego tiene que servir a los filipenses. Epafrodito sirvió a los filipenses. Ahora está dispuesto a servir a Pablo. Ahora hay una increíble historia de Felipe que tiene un floreciente ministerio público de la predicación del Evangelio en Samaria. Y luego Jesús dice: no, quiero que dejes ese gran ministerio donde quizás puedas construir una plataforma para ti. Y quiero que vayas y prediques el Evangelio en un camino desierto para llegar
al eunuco etíope. Quiero que vayas a predicar el Evangelio a esta única persona. ¿Estás disponible para ir a donde quizás no puedas hacerte un gran nombre? Un sirviente no se preocupa por su propio nombre. Un sirviente se preocupa por el nombre del amo, y los sirvientes ponen a los demás por delante de ellos. Pablo está en prisión, enfrentando ejecución. Se siente alentado por la presencia de Timoteo, y comprensiblemente podría decir, no puedo enviar a Timoteo. Lo necesito conmigo para que me atienda a mis necesidades. Él dice, no. Estoy poniendo las necesidades de los filipenses por encima de las mías. Y los filipenses sirven a Pablo económicamente. Y enviaron a Epafrodito, y Epafrodito estaba dispuesto a servir e ir al borde de la muerte, obviamente sacrificándose por los demás. Compáralo con estas personas que en los versículos 20-21 no están preocupadas por su bienestar. Mira el versículo 20, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Ahora, esto es un poco difícil de entender porque estamos hablando de la iglesia romana, la iglesia en Roma, y la epístola a los romanos fue escrita 5 años antes de esto. En Romanos 16, Pablo dice una lista completa de cristianos específicos a quienes admira, aprecia y agradece sinceramente por su fidelidad. Pero lo más probable es que una vez llegaron a la fe, fueron enviados a otras ciudades. Es por eso que no tiene a nadie más que a Timoteo. Y algunas de esas personas que se preocupan solo por sus propios intereses. La otra cosa que solo quiero señalar aquí sobre el latido del corazón de Cristo. Jesús amaba profundamente. Amaba profundamente a sus discípulos. Amaba profundamente a las personas a su alrededor. En un amor y con un amor verdadero, tangible, visible y emocional. Y hay mucho amor en estos versículos. Rebosa con un amor de hermandad, de compañerismo. Esa es la palabra, hermandad. Es una hermandad. Epafrodito aquí anhela a los filipenses. Está angustiado de que estén angustiados. Y la palabra aquí es la misma palabra que se usa para Jesucristo en el jardín de Getsemaní, donde estaba angustiado. Es un profundo dolor emocional. La vida cristiana, mis amigos, no es estoicismo. Hemos sentido emoción. Emoción profunda y cruda, una montaña rusa de emoción durante este tiempo, y está bien. Es bueno sentir esa emoción, es bueno sentir ese dolor, esa ternura, incluso lágrimas, tristeza, incluso una leve ansiedad. Y por cierto, es interesante que Pablo dice esto en el versículo 27. Dice el versículo 27, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo sintió pena. Y luego continúa, así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Esto es fascinante. Es para decir a Pablo, ¿tú sabías que cuando escribiste Romanos 8, que tú nos diste esto en Romanos 8:28, que dices, y sabemos que para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Tú sabías esto, Pablo? ¿Tú sabías de tus problemas, que Dios los iba a usar? Hay un propósito en tu dolor. ¿Pero tú sabías esto, Pablo? Pablo, ¿tú sabías que estabas a punto de escribir luego en el capítulo 4 de Filipenses, donde dices que no te preocupes ni te afanes por nada, pero que en todo tiempo que ores y ruegues y presentes tus peticiones a Dios? ¿Tú sabías esto? No te preocupes, no te preocupas, pero estás a punto de escribirnos. ¿Y ahora nos cuentas sobre tu ansiedad? Bueno, eso es fascinante. Y por cierto, la ansiedad no es algo que puedas suprimir. No es algo que puedas truncar. No es algo que puedas apagar. Es algo con lo que luchamos. O algo que nos esforzamos por reemplazar por gozo, paz, por tranquilidad. Eso no significa que en este cuerpo carnal
en este mundo pecaminoso, que nuestra ansiedad desaparezca por completo de inmediato. El ahora es una batalla por la alegría, por el gozo. Es una batalla por la paz diaria. Y Pablo no tiene miedo de expresar esos sentimientos profundos. Y mientras lo hace, el Señor lo usa para ministrar a los demás. Entonces el siervo de Dios está dispuesto a ir a cualquier parte, amar a cualquiera y sacrificar cualquier cosa porque tiene el corazón de Cristo. Timoteo renunció a su interés. Epafrodito casi pierde la vida. Pablo a los ancianos de Efeso dijo esto en Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo dijo, mi vida no tiene valor para mí. Hay algo más importante que mi vida y es Cristo. Y para mí, vivir como Cristo y morir. Nuevamente Pablo pagó el precio más alto. No sabemos si alguna vez vio a la iglesia en Filipos. El versículo 24 dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto a veros. Lo más probable es que no lo hizo. Y eso era parte del plan de Dios para él. El Señor llamó a Pablo para sí mismo y lo encontró en el camino a Damasco. Y Pablo fue cegado y luego Dios le dice a Ananías, ve ahora y ministra a Pablo para orar por él. Pero esto es lo que Dios le dice a Ananías en Hechos 9, 15 al 16. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dios le da a Pablo el regalo de la salvación. Y Él le da el regalo del sufrimiento, como hablamos en el capítulo 1. Y para el cristiano, sí, la muerte es triste, pero no nos afligimos como aquellos sin esperanza por el santo. La muerte es una bendición, es un regreso al hogar, a casa. ¿Por qué gasté tanto tiempo en...? Lo que estoy haciendo es muy típico mío. La mayor parte de mi tiempo del sermón la paso en el punto 1. ¿Por qué hiciste esto? Porque no podemos hablar sobre las dificultades del sirviente y el honor del sirviente sin centrarnos en el corazón del sirviente. Si su corazón no está motivado por el amor de Cristo, no podrá soportar las dificultades. Y si solo está motivado por el honor que obtendrá, no vas a soportar las dificultades. Tu corazón necesita estar lleno del amor de Cristo. Estar lleno de amor por Cristo. Como cristiano, si estás motivado por algo más que Cristo, eso se va a agotar en tu caminar espiritual. Te quemarás y te quemarás. ¿Por qué? Porque es difícil. Te enojarás por la forma en la que la gente te trata. Y por cierto, te vas a lastimar, te vas a cansar y te vas a frustrar por las dificultades y los sacrificios. Renunciarás con disgusto y decepción. Si sirves por cualquier otra razón que no sea el amor de Cristo o el amor por Cristo, si tienes otra razón que no sea el amor por Cristo que te amó y se entregó por ti, te vas a rendir. Pero si te sientes constantemente cautivado por el amor de Cristo, por el amor por Cristo, eso lo cambia todo. Ese es el corazón de un sirviente. Y luego el punto número 2 es la dificultad del siervo. No hay servicio sin sacrificar, y sacrificar es difícil. Es incluso doloroso. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. No solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Lo que significa que ya tenía pena. Estoy en prisión. Me enfrento a la ejecución. Estoy siendo perseguido. Y la muerte de Epafrodito habría aumentado esa tristeza.
Versículo 25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. ¿Cómo describe la vida cristiana? Trabaja y lucha, trabajador y como un soldado, que hay trabajo que hacer para ser cristiano, para vivir en la misión, y que hay una pelea para pelear. Esto es una guerra. En todos mis años de ser ministro, en todos mis años de ser cristiano, no he sentido una opresión demoníaca, no lo he sentido tan tangiblemente y tan poderosamente, o no he sido tan sensible a ello como lo soy hoy. En el mundo, en la nación, en nuestra ciudad, en mi propia vida. Estamos en guerra. Y la guerra es dura. Nadie va a la guerra porque es fácil. Mira a Pablo y su propia vida. En 2 Corintios 11, versículos 23 al 28, él narra sus dificultades. Mira lo que dice. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes en un sinnúmero de veces. A menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, en desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Cada vez que leo este pasaje me alejo y digo, mis problemas no son nada comparados con los de este tipo. Y todo está soportando. ¿Cómo está soportando todo esto? Tiene un amor por la iglesia que lo mantiene en marcha. Soldados en un campo de entrenamiento para aprender a soportar las dificultades de la batalla. Eso es lo que hacen. Y los sirvientes, los siervos. Nosotros, sus siervos, tenemos que entrenar. Cuando llega la guerra es cuando estamos listos. Y hoy estamos pasando por una temporada que nunca hemos vivido. Sin precedentes la palabra. No puedo esperar hasta que regresemos a los tiempos precedentes, los extraño. Pero esto es para lo que hemos estado entrenando, para las dificultades. Filipenses 2:22. Pero vosotros conocéis sus probados méritos. Los de Timoteo se han demostrado. Su valía ha sido aprobada mediante pruebas. Esa es la misma palabra que se usa en Romanos 5, 3 y 4, y que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Este carácter probado, este valor probado, esa es la misma palabra aquí en griego. Un producto se prueba antes de venderse, para demostrar que es confiable, que es de fiar, que es fiable. Los autos necesitan pasar por pruebas de choque, y es así como sabes que son fiables. Pablo tuvo persecución, dificultades, desde afuera, desde adentro, desde arriba. Desde afuera, refiriéndome a la persecución del Imperio Romano. Desde adentro, hablando de los cristianos motivados por esta ambición egoísta y envidia, criticando a Pablo. Y desde arriba, refiriéndome a una guerra demoníaca que está siendo presionado. Él, por parte de ello. 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo, todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
estamos en una guerra espiritual. He escuchado esto de mucha gente, he estado diciendo esto mucho, como si nada tuviera sentido. No sé qué creer, a quién creer en las noticias, no sé qué es lo que es verdad ya. No sé qué se está haciendo girar, no sé qué se está explotando para crear una ventaja política, no lo sé, nada tiene sentido ahora. Pero ¿sabes lo que no ha cambiado? La verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio y que estamos en guerra. Una de las razones por las cuales las cosas no tienen sentido en el ámbito físico es cuando las personas que nos rodean no entienden que hay un ámbito espiritual. Sí, parece que estamos en guerra entre nosotros, pero eso es porque hay una guerra por encima de nosotros y debemos alentarnos para que sepamos quién gana. He leído el final del libro, el libro de Apocalipsis, lo sé. Adivina qué, Jesús gana. Y podemos alentarnos en eso. Pero esperamos en guerra. Pero estamos en guerra. Efesios 6, 10 al 20, voy a leer todo el pasaje porque es muy relevante para nosotros el día de hoy. Mire lo que dice. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos por el maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo de hablar. Una guerra espiritual que culmina en la acción de Pablo. Él dice, ¿cuál es la acción? Es hablar el Evangelio con valentía, con denuedo. Timoteo no miró a sus propios intereses, miró a los intereses de Cristo. Muchos de nosotros tenemos miedo de hablar del Evangelio, compartir el Evangelio a nuestros vecinos incrédulos, amigos, colegas, de decir la verdad del Evangelio. Porque nuestro interés principal es ser el agradado, ser de agrado. Queremos que nos gusten las personas que nos rodean, pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, ser de agrado. El objetivo es ser amados y amadas. Y la forma en que las personas realmente pueden amarnos es cuando son transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo libramos la guerra espiritual? Amando a las personas y diciéndoles las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Por qué no te convertirías en cristiano? ¿Por qué no quieres que todos tus pecados sean perdonados? ¿Por qué no querrías pasar la eternidad con Dios en el paraíso donde Él está en el centro? Quiero señalar algo sobre el riesgo de Epafrodito. Versículos 29 al 30 de Filipenses 2. Mira lo que dice: recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para contemplar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Arriesgándose. La palabra arriesgar en griego significa literalmente poner su vida en juego. Es un término de juego, de apuestas. Significa que está dispuesta a tirar los dados. Está dispuesta a tirar los dados por su vida,
porque ve el premio en medio. Está dispuesto a arriesgar su vida porque sabe que la promesa es mayor que el riesgo. La recompensa es mayor que el riesgo cuando confías en Cristo. Blaise Pascal y su libro Pensées tenía esta cosa llamada la apuesta de Pascal, en la que dijo, y cito, cada persona viva hoy, en el día de hoy, está jugando con su vida. Y esa es la apuesta. Si Dios existe y vivo para Él, tengo que a corto plazo en mi vida sacrificar el placer finito, el confort finito, y tengo que perder algo a corto plazo para ganar algo infinito a largo plazo. Esa es la apuesta. Otros están apostando y dicen, no, Dios no existe. Por lo tanto, en esta vida voy a vivir de la forma que quiera, para mis placeres como si fuera mi propio rey. Y me arriesgo a ser miserable en toda la eternidad. Prefiero ser feliz como lo definí a corto plazo. Y lo que él está diciendo es que si como todos están jugando con su vida, si resulta que hay un Dios, si resulta que hay una eternidad y que somos almas eternas que viven en cuerpos y no somos sometidos a estas ahora, perdemos por toda la eternidad. Perdemos infinitamente. Pero si ganas, ganas todo. Estaba viendo las noticias en Facebook los domingos y veo quién entra en el chat, quién está mirando el sermón con nosotros. Y estaba viendo a muchos de mis amigos de la escuela secundaria, muchos de mis amigos de la universidad, muchos de mis vecinos. Estoy muy agradecido por eso y desde el fondo de mi corazón te doy la bienvenida. Y desde el fondo de mi corazón te estoy llamando a ver de la grandeza de Dios y la grandeza de su evangelio. Que Dios le dio a su Hijo, que Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por mis pecados y los tuyos, los pecados del mundo entero. Y quien crea en Cristo tendrá vida eterna para siempre. Los pecados son perdonados. Tendrás bendición en esta vida. Sí, hay sacrificios, sí hay dificultades, pero hay cosas que nos hacen más fuertes y nos acercan a Cristo, que es la mayor bendición que existe. Es el mejor trato en la historia de todos los tratos. Jesús dice, ven a mí, ríndete a mí, dame tu corazón y yo te doy a mí mismo. Lo cual es mejor que cualquier cosa y todo el mundo. Así que no es obvio. Debes convertirte en cristiano. Todos deberían. Entonces, ¿por qué pasar por las dificultades? Porque estás motivado por Cristo, estás motivado por su corazón y también atraviesas las dificultades porque hay un honor de siervo. Que si Dios honra a sus siervos, Él lo va a hacer. Y ese es el punto número 3. El honor del siervo. No buscamos honor para nosotros mismos. Quiero señalar eso. Pero buscamos el honor para el Señor. Y al Señor le encanta compartir el honor. El Señor es un Dios generoso que quiere honrar a sus siervos. Mire 1 Samuel 2:30. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y qué pensamiento interesante de un Dios glorioso del universo. Le gusta honrar, le encanta honrar. Cuando lo honramos, Él nos honra a nosotros. 2 Timoteo 4:8. En el futuro me estará reservada la corona de justicia en el Señor, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces cualquier dificultad que enfrentemos valdrá la pena cuando veamos su rostro. Mateo 25:21, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor quiere honrar a sus siervos y lo hace y lo hará.
Pablo honra a Timoteo también enviándolo como su representante. Pablo honra a Epafrodito con su recomendación. En Filipenses 2:29 dice: recibidlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como Él. Honra a estas personas. Y por cierto, Pablo está haciendo lo que les dice que hagan. Él está honrando a estas personas piadosas, hombres piadosos en esta carta. Admira a estos hermanos, los aprecia por su sacrificio y su fidelidad. James Fraser de Brea dice esto, y cito: el tamaño y la sustancia del espíritu del alma de un hombre se ve a la vez por la espontaneidad, la generosidad, la exuberancia y el calor de sus alabanzas, así como la pequeñez y la tacañería y la osquedad y la tristeza del alma del otro hombre nos son revelados por su despreciable ingratitud a todos sus benefactores. Dios Todopoderoso mismo habita en las alabanzas de Israel. Y para alabar y con todo tu corazón a todos estos hombres, mujeres y niños que merecen elogios en tus manos, eso ya es una cierta contribución a tu alabanza a Dios. Fin de la cita. ¡Qué texto! Tienes que regresar y analizar este texto. Por cierto, a James Fraser de Brea, te felicito, vamos, me quito el sombrero. ¡Qué cita! ¡Qué párrafo fenomenal! Esto es lo que quiero decir acerca de honrarnos unos a nosotros. Crecí en una iglesia eslava. Crecí en una iglesia eslava de Providence, Rhode Island. Y en la cultura bautista eslava hay algunas peculiaridades. Hay muchas peculiaridades. Una de las peculiaridades es que hay un tiempo especial de música, una participación especial. Está la adoración, está el coro cantando y está el sermón. En realidad, el sermón. Hay 3 sermones. Y nuestro servicio culto es como 3 horas. Y alguien viene a cantar una canción, y siempre hay como un grupo de personas en la iglesia que quieren aplaudir, que quieren honrar a esas personas por hacer un trabajo tremendo. Pero luego en cada conferencia en la que he estado, conferencias de la iglesia eslava, siempre hay un contingente de personas que dicen: no aplaudan. En vez de eso digan: alabados el Señor. Interesante si lo analizas. El temor era si aplaudía a estas personas, o si daba las gracias, o si las admiraba, o si decían buen trabajo. El miedo era que iban a perder su recompensa en el cielo, y al honrarlos no estábamos honrando a Dios. Así que ni siquiera pensemos en ellos, pensemos en Dios. Y entiendo el corazón detrás, entiendo el corazón que es: no quieres engendrar narcisismo, no quieres inflar el ego y no quieres restarle el honor a Dios. Pero no. Esto es lo que la misma cita de James Fraser habla de esto. Honramos a Dios honrando a personas, a las personas. Cuando vemos a personas que reflejan a Dios, los honramos por eso. Y en realidad estamos diciendo: ¿sabes qué? Buen trabajo. Y Dios, gran trabajo, porque creaste a esta persona y la llenaste con tu espíritu y le diste estos dones y habilidades. No les pertenecen a ellos, pero se están trabajando, y están trabajando muy duro en esto. Y las escrituras están llenas de cumplidos entregados por los santos el uno al otro. Acción de gracias por ayuda, por amor, servicio, generosidad, y el Señor lo hace Él mismo. El Señor a menudo alaba a sus siervos sin siquiera llamar la atención sobre el hecho de que no pueden hacer nada aparte de Él, fuera de Él. Esto es fascinante. Mira Job 1, versículo 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que él está diciendo. Échale un vistazo. Está haciendo un gran trabajo. Mira lo que le está diciendo Dios. Mira Números 12:3. Y por cierto, este es uno de mis textos favoritos en todas las Escrituras. Moisés era un hombre humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿quién escribió el libro de Números? Moisés. Entonces, Moisés está literalmente sentado allí y dice: Moisés es la persona más mansa en
en la tierra, por toda la cara. Yo soy. Moisés es la persona más humilde en la faz de la tierra. Ahora lees esto y dices, "Oh, pues es chistoso eso". En realidad es muy gracioso, porque decir que soy el hombre más humilde o manso en realidad está demostrando que está bastante lejos de eso. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? El Espíritu Santo dice, Moisés, escribe esto. Moisés dijo, no puedo escribir esto. Y Dios dice, escribe esto porque he notado algo en ti. Quiero que otros vean y quiero que otros te emulen. Dios alaba a Noé por ser justo en esta generación. Dios llamó a Salomón muy grande y muy incluso majestuoso. Jesús elogia a la mujer de gran fe. Se da cuenta de la generosidad de la viuda cuando ella contribuye con 2 denarios. Jesús se maravilla del destino del centurión. Jesús afirma a Natanael por no ser un hipócrita. La mujer con el frasco de alabastro que va y le da a Jesús básicamente los ahorros de su vida en este ungüento y para ungirlo para su entierro. Y sus discípulos comienzan a quejarse dirigidos por Judas, diciendo, imagina cuántas personas podríamos haber alimentado si hubiéramos tomado este frasco de alabastro y realmente lo hubiésemos vendido. Y Jesús dice esto, él dice, ¿por qué molestas a esta mujer? Porque ella me ha hecho algo hermoso. Porque siempre vienes a los pobres contigo, pero no siempre tienes a los pobres contigo, pero no siempre me tendrás a mí. Esta mujer al verter este perfume en mí, ella lo hizo para prepararme para el entierro, para mi sepultura. Y en verdad te digo, donde sea que el Evangelio se proclama en todo el mundo, esta mujer también será recordada. Es muy importante que los padres digan buen trabajo a sus hijos y que digan te amo y te aprecio. Los niños nacen con una profunda necesidad de ser amados y apreciados, y es devastador cuando no lo reciben. Cuando no reciben el amor, los elogios, el aprecio y mucho de nuestro quebrantamiento, el quebrantamiento personal, el quebrantamiento en la sociedad, es porque los niños han crecido sin que padres les hayan dicho te amo, te aprecio. Sin que los padres les digan a las hijas y a los hijos te amo y te aprecio, estoy tan orgulloso de ti, casi nada tiene mayor influencia en nuestro bienestar emocional y espiritual. ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué cada uno de nosotros, por qué anhelamos este aprecio y amor? Es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es un Dios triuno. Y en la Trinidad, en los consejos internos del Dios triuno, es alabanza, aprecio, amor, cumplidos. Todo circulaba en todo el tiempo. Eso es lo que es Dios. Es lo que Dios hace porque Dios es amor. Es el Padre diciendo, Hijo, buen trabajo. Es el Espíritu Santo diciendo, Padre, Hijo, gran trabajo. Es Jesús diciéndole al Espíritu Santo, gran trabajo para llenar a las personas. Gran trabajo en ungir personas. Gran trabajo en la construcción de la iglesia. Y Jesús y el Espíritu Santo le dicen al Padre, gran trabajo. Eres genial, papá. Gracias. ¿Qué evita que los elogios se centren en el hombre? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros elogios a las personas no estén alimentando el narcisismo o inflando el ego incluso con nuestros hijos? Es cuando decimos gran trabajo por un gran Dios. Gran trabajo por un gran Dios. Ese es Pablo. Él dijo esto sobre él mismo. Él, en realidad, se honró a sí mismo, lo cual es una locura, pero lo hizo. Honró lo duro que trabajó. Él dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo es Dios, el gran Dios. Pero en su gracia en mí no fue en vano. Trabajé más duro que el resto de ellos, pero no fui yo, sino la gracia de Dios. Buen trabajo, Pablo. Buen trabajo, Dios. Alabado sea el Señor. Así es como desviamos el honor al Señor. Honestamente, practique esto en tus familias. Maridos, admira a tu esposa. Hablen
con agradecimiento, con honor, con amor, diciendo cariño, estás haciendo un gran trabajo, un trabajo tremendo. Y esposas, honra a tus esposos diciéndoles, te respeto, veo los sacrificios que estás haciendo por nosotros. Padres, admira a tus hijos y aprecia a tu hijo. Dile a tus hijos que son hermosos. Mi hija menor, Milana, cada vez que se viste y sabe que se ve bien, primer paso, ella va al espejo y se mira a sí misma. Y ella dice, Y luego entra en mi habitación y se queda allí parada. ¿Y qué está haciendo allí ella? Ella está esperando. Ella no solo quiere que vea, que yo lo vea, sino que hable. Y siempre digo, cariño, te ves tan hermosa. ¡Wow! Esto es increíble. Por cierto, todas mis hijas hacen eso. Y por cierto, mi esposa también lo hace. Dile a la gente que los amas. Dile a la gente que son hermosos. Dile a la gente que los aprecias y obviamente no pasamos por alto el comportamiento dañino. Esto no es adulación. Alentamos lo bueno y desalentamos lo malo. No estamos llamados a inflar los egos de las personas, sino a alentar el corazón del siervo. Por cierto, esta admiración es un espíritu generoso. Esta apreciación mutua engendra unidad, crea unidad. No hay nada que una como esto en equipos, empresas, familias, en la iglesia. Honor. Y aquí un punto más importante que quiero hacer, hablando de unidad, hablando del clima en el que estamos ahora. He visto lo que está pasando ahora. He visto esto antes. Está sucediendo ahora en la iglesia. Iglesias alrededor de la nación. He visto esto antes. Vi esto en 2016. El verano de 2016, ver hermanos y hermanas en la iglesia. Cuando se dan cuenta de que sus hermanos y hermanas no votan como lo hacen, eso enfurece tanto que dejan el cuerpo. Dejan esta iglesia y lo he visto. Cuando tu política es la razón por la que no puede amar a los hermanos y hermanas, entonces no estás sirviendo al Señor principalmente. Hay un Señor más alto que ese Señor. Entonces, mientras nos involucramos en la política y el discurso político, nunca olvidemos que hay un reino superior y que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de ese reino de arriba. No hay nada más importante que estar unidos por el Evangelio de Jesucristo, extendiéndonos el honor los unos a los otros y el respeto, la cortesía y la bondad. Lo más importante, el amor. Y diré esto mientras hacen declaraciones políticas en línea. Mientras se hacen declaraciones políticas entre sí, asegúrense de no olvidar Romanos 13, cuando hagan eso. Romanos 13, 17 dicen que paguen a todos los que se le debe. Impuestos a los que se deben impuestos, ingresos a los que se deben ingresos, respeto a quien se debe respeto y honor a quien se debe honor. Eso es todo el mundo. Eso es para todo el mundo, en particular en este contexto, aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Mira, podemos estar en desacuerdo con quienes tienen la autoridad sobre nosotros ahora. Podemos hacer todo lo que podamos para que alguien más tenga autoridad sobre nosotros. Pero quien quiera que tenga autoridad sobre nosotros ahora, hay un honor y respeto que se les debe por el cargo. Por lo tanto, tenga cuidado con la forma en que habla de los que tienen autoridad o de los que potencialmente tienen autoridad. Porque Romanos 13:14 dice que son siervos de Dios. Por un tiempo asignado, Dios tiene un cierto propósito para eso. Y en ese contexto, fue Nerón, que era un terrible rey, pero terrible. Pero hubo un honor. Eclesiastés 10:20 dice que aun en tus pensamientos no maldigas al rey, ni en tu habitación maldiza a los ricos, porque un pájaro del aire llevará tu voz, o alguna criatura
alada contará el asunto. Da honor a aquellos quienes se les debe honor. En conclusión, cuando vives así con el corazón de un sirviente, soportando las dificultades de un sirviente, para recibir el honor de un sirviente, vivirás una vida en la que serás extrañado cuando te hayas ido. Y así vivió Jesús. Jesús tenía el corazón de un siervo, el corazón del siervo más grande. Jesús soporta las dificultades del siervo, soportó las mayores dificultades y Jesús recibió el honor de un siervo. El mayor honor y nombre que es sobre todo nombre. Pero hoy, sin embargo, no se le echa de menos. ¿Sabes por qué? Porque Él regresó de entre los muertos. Y tenemos la presencia de Jesucristo por el poder del Espíritu con nosotros. Amén. Aleluya. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo y por la palabra. Y qué rica palabra esta, Señor. Siempre lo es. Y te pedimos, Señor, que cultives en nosotros el corazón de un siervo, para darnos la fuerza para soportar las dificultades de un siervo. Y, Señor, anhelamos el día en el que recibamos el honor del siervo, y te agradecemos por honrarnos incluso ahora. Danos una gracia para que nos honremos los unos a los otros como hermanos y hermanas en esta hermandad con el Evangelio. Y oramos para que tú expandas tu reino sobre este tiempo, especialmente en esta temporada. Y oro para que el Evangelio continúe. Y rogamos todo esto en el hermoso nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén.